Bien, entonces, hoy, como veníamos diciendo, vamos a laburar el tema de curva de Phillips. Dentro de este tema más general, que es curva de Phillips, se toca así tangencialmente la cuestión de la ley de Okun y se hace un desarrollo necesario de, bueno, ¿qué es la inflación? ¿Por qué tocamos el tema de la inflación? Bueno, justamente la curva de Phillips viene a trabajar y a demostrarnos, a plantearnos esta cuestión de, bueno, qué es la inflación y cómo podemos explicarla como un fenómeno que se relaciona con otros aspectos de la economía. En ese sentido, como siempre, estuvimos usando la bibliografía del Blanchard en particular, más que nada. Así que nada, ya para meternos de lleno con esto, ahí estamos, bien. Para plantear lo que serían las bases a esta curva de Phillips, ¿no? Como los orígenes, de dónde parte, vamos a recordar, retomar estas cuestiones, estas expresiones. Es todo bastante desarrollo algebraico, estas partes de la curva de Phillips, lo cual puede ser medio embole, pero está bueno tenerlo más que nada en el PowerPoint, ¿no? Como tenerlo ahí más o menos clarificado. En ese sentido, entonces, retomamos esta función de producción que nosotros ya habíamos visto a la hora de elaborar WWS, WPS, en la cual decimos que la producción depende linealmente, que hay rendimientos constantes, no hay rendimientos a escala decrecientes ni nada por el estilo, sino que los rendimientos son constantes y cada trabajador proporciona una unidad adicional de producción. Es decir, cada trabajador N, cada empleo, decimos que la productividad es 1, entonces la productividad es constante. Bien, esto lo dejamos por un lado. Por otro lado, planteamos esta ecuación de los precios, que era, como veníamos diciendo, lo que después nos terminaba determinando la oferta agregada, que después lo planteábamos como oferta agregada, que es esto de que los precios son igual a 1 más el margen por el salario nominal, que es la fijación. Estamos pensándolo en términos de la fijación de precios por el lado de los empresarios, pensándolo en términos del WWS, WPS, y la ecuación de salarios, que era justamente la cuestión del salario nominal en función de los precios esperados. Para el compañero que se acaba de sumar, estamos viendo curva de Phillips, estamos haciendo una suerte de introducción, planteando las ecuaciones que vamos a tener a necesitar para el desarrollo de la misma. En ese sentido, entonces, juntamos estos planteos y obtenemos la curva, la expresión al menos de los precios, que nos dicen que los precios son iguales a los precios esperados por 1 más el margen del precio sobre el coste. Creo que no lo aclaramos, margen del precio sobre el coste es el margen que tienen los empresarios para poner precios en sus productos por arriba del coste de producción que tuvieron los mismos. Básicamente es una variable entre 0 y 1, podemos decir, que representa eso. Entonces, los precios esperados por esto, por una función que depende del desempleo, que es una función que depende, pura y exclusivamente, que son otras formas de explicar desempleo. Esto vendría a simbolizar el desempleo, y de Z, que son las variables que, no sé si se recuerdan, pero en el modelo WWS, WPS, Z básicamente lo que representa son los incentivos que tiene el trabajador para esperar un salario mayor, para apuntar por un salario mayor, le hace salario mínimo, nivel de sindicalización, etc. Entonces, a partir de esa fórmula, de esa expresión principal, podemos encontrar dos comportamientos importantes. Uno, como decimos acá, es que una subida de precios esperados genera una subida semejante del nivel de precios. Esto nos va a servir cuando pensemos la cuestión de las expectativas. Es una obviedad, es algo que lo vemos acá a simple vista. Y la segunda, que es una subida del producto, genera una subida a su vez también de los precios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto lo encontramos acá. Si vemos, acá está la expresión producto. Esto, como decíamos antes, tal vez es más intuitivo pensarlo a partir del desempleo. En nuestro modelo WWS-WPS, el desempleo juega el rol en tanto poder de negociación relativo de los sindicatos o de los capitalistas, de los empresarios. En ese sentido, entonces, una subida del producto genera una baja del desempleo, y al generar una baja del desempleo da más poder relativo a los trabajadores. Eso nos mantenemos en el supuesto que el margen de ganancia es constante, que los capitalistas siempre quieren ganar relativamente lo mismo, o en proporción lo mismo. Entonces, si aumenta el poder de negociación de los trabajadores, se va a generar un aumento de precios por el efecto de
podemos decir, espiral de precios y salarios. Los empresarios tienen que pagar un salario nominal más, entonces suben los precios. Estas son las dos cuestiones, los dos comportamientos que podemos encontrar a partir de esta expresión. Esto lo podemos expresar, seguimos con lo mismo, ¿no? La principal es esta que observamos acá. La reexpresamos en términos de inflación en vez de precios. La inflación, la diferencia con el precio es que es una variable que transcurre a lo largo del tiempo. Digo, la inflación no es tanta en un momento determinado, sino que es una variable, en ese sentido, flujo. Entonces decimos que la inflación es igual a la inflación esperada, más el margen más z, es decir, toda esta cuestión que habíamos visto de los márgenes y las variables exógenas que infieren directamente en el salario o en los precios, menos una variable de tiempo que depende del desempleo, ¿no? Que justamente viene a dar los efectos del desempleo sobre la inflación. Acá es una variable que no tiene mucha representación para la compañía de saber sumar, estamos desarrollando curva de Phillips, todavía no hay nada muy importante, así que nada. Lo que decíamos es que alfa es una variable que en la práctica no es clave, digo, no es una variable clave, simplemente lo que hay que tener en cuenta es que implica el efecto que genera el desempleo sobre la inflación. Decimos entonces que no se traslada al 100%, a ver que si tenés un desempleo, que las variaciones en el desempleo se trasladan 100% al poder de negociación, sino que es relativa esa cuestión, y esa relación la impone alfa. Nada, para tenerlo ahí como saber que existe. Entonces, a partir de esto tenemos tres determinaciones diferentes, tenemos tres conclusiones que podemos llegar. Un aumento de la inflación esperada, aumento de la inflación efectiva. Todo esto son tres conclusiones importantes que se desprenden de esta relación de precios y precios esperados o inflación e inflación esperada. A su vez, dada una inflación esperada determinada, exógena, si aumenta Z o aumenta mu, genera una inflación efectiva, es decir, si aumenta el margen de ganancia de los empresarios por sobre el coste o aumentan los salarios mínimos, las cuestiones que implican una suba del salario nominal, genera una inflación efectiva. Todo esto yo creo que, como siempre, pueden preguntar, no tengan ningún recado al respecto, pero creo que queda más o menos claro. Y en el tercer punto lo que tenemos es que dada una inflación esperada de nuevo, un aumento en el desempleo genera una disminución de la inflación efectiva. Entonces, de esta relación, que ya básicamente nos está diciendo en parte lo que nos dice la curva de Phillips, surge, previo a eso, una situación histórica. Nos paramos en principios del siglo XX, o primera mitad del siglo XX al menos, en el cual tal vez estamos en una época que no hay tanta inflación, y se supone que los agentes económicos tienden a pensar que la inflación esperada va a ser igual a cero. Es decir, por más que haya inflación, los agentes económicos no la incorporaron en sus expectativas, no la incorporaron como tal. Podemos tener un montón de hipótesis sobre por qué es eso, no importa. Para el caso, el señor Phillips dijo que, bueno, partía de esa base. Entonces, la ecuación que teníamos acá, se le elimina justamente la parte de inflación esperada porque es cero y se vuelve esto. Entonces, aparece esta relación inversa entre el desempleo, que ya antes la habíamos visto, pero ahora se ve más explícita entre el desempleo y la inflación. Esta relación en realidad va a ser, con algunas modificaciones, lo que plantea la curva de Phillips. La curva de Phillips original, lo que su planteo en base a lo que estuvo observando el señor hizo observaciones en base a datos comparó el desempleo y la inflación en una serie histórica, creo que era en Inglaterra, si no me equivoco, y a partir de eso, nada, pudo sacar estas conclusiones y los expresó en una fórmula, pero la cuestión es que la curva de Phillips en sí lo que determinaba era una relación inversa entre el desempleo y la inflación. Cuanta mayor era el desempleo, menor era la inflación, ¿no? Entonces, hasta acá está todo bien, pero llega un momento en que cambia la coyuntura económica, política del mundo, en los 70, particularmente en este caso lo que nos importa destacar es, uno, que suben los precios del petróleo, lo cual, si nos situamos hoy en día también, ¿no?, en una economía que depende en gran parte del petróleo, todo está hecho con petróleo, desde los plásticos, la ropa, hasta todo lo demás que requiere energía, y la energía se genera con petróleo, ¿no?
Entonces eso ya nos va diciendo que va a tener un efecto inflacionario. Y dos, al generarse un efecto inflacionario constante, al haber, no sé, más conciencia, podemos decir, en los agentes económicos de cuestiones económicas, se ajustan las expectativas inflacionarias. Entonces, inflación esperada que habíamos asumido en 0 para la curva de Phillips original, ya no es más 0. Entonces, lo que es importante es incorporar una nueva variable, una nueva propensión, ponele, que se implica en qué medida se traslada la inflación esperada a la inflación efectiva. Entonces aparece este Z, esta letra griega que nosotros le ponemos la letra griega Z, que justamente nos determina eso. Si es 0, significa que no se traslada en absoluto a la inflación esperada a la inflación efectiva, es decir, que la curva de Phillips original tiene 0 porque no hay inflación esperada. Y si es 1, significa que la inflación esperada se traslada directamente a la inflación efectiva. Generalmente la curva de Phillips ampliada por expectativas, que justamente contemplando que Z es mayor a 0, plantea que es menor a 1. Digo, plantea que no es 1, que esa relación es justamente está entre 0 y 1. Ahora vamos a ver algunas determinaciones más, pero la esencia de la curva de Phillips es eso, no tiene mucha más magia que esto. Lo que nos importa ampliar es justamente, bueno, algunos conceptos que vamos a ver ahora. Primero, tasa natural de desempleo. Siempre en la macro solemos hablar de las cuestiones naturales, las cuestiones de equilibrio. Bueno, el desempleo, la tasa de desempleo también la planteamos en esos términos y decimos que la tasa natural de desempleo es aquella que no genera inflación, es aquella que no acelera la inflación más que no genera. Es decir, que la inflación es igual a la inflación esperada, lo podemos plantear en estos términos. Acá hay un desarrollo algebraico que nada, no viene al caso, queda acá explicitado en el PowerPoint, es simplemente pasaje de términos y esas cosas, y reemplazar, que lo que nos importa para el caso, la conclusión a la que termina llegando es que la variación de la inflación, es decir, la inflación en T menos la inflación en T menos 1, digo, la inflación que hubo este año menos la anterior, eso representa la variación de la inflación, es igual a menos alfa, que alfa, recordamos, era la variable que nos medía cómo se trasladaba el efecto del desempleo a la inflación, lo cual tiene sentido. Entonces, la variación de la inflación es igual a menos alfa por la variación, la diferencia entre el desempleo en T, en el desempleo en el periodo que consideramos, y el desempleo natural. Entonces, si el desempleo es el desempleo natural, justamente observamos que esto vendría a ser 0, la variación de inflación es 0, es decir, la inflación no se acelera ni se desacelera, simplemente queda constante. Esta ecuación es justamente la definición de la tasa natural de desempleo, ¿no? Por ahora son todas cosas medio algebraicas, como que no nos dicen tanto, pero bueno, ya quedan acá planteadas. Si hay alguna duda, como decía, me pueden preguntar. Entonces, acá una segunda agregado que podemos hacerle, que viene bien para nuestro país y generalmente para profundizar un poco en acercarnos a la realidad, es la incorporación de otro concepto que es el porcentaje de acuerdos salariales que hay en la economía indexados. ¿Qué significa un acuerdo salarial indexado? Bueno, decimos que son aquellos que la inflación, que el salario nominal está completamente atado a la inflación, es decir, si termina habiendo un 50% de inflación, el salario nominal va a aumentar un 50%. Cuando hablamos en este contexto de salarios indexados, nos referimos a eso. Y esto dentro del concepto que no sé si nos nombramos mucho, pero esta idea de espiral de precios y salarios, ¿no? Esta disputa entre, yo creo que se ve mejor, mucho más que en la curva Phillips, se ve en el modelo WWS, en esta idea de que cuando los trabajadores tienen un poder de negociación relativo más alto, tienden a buscar un salario nominal más elevado y los empresarios no quieren perder margen de ganancia, entonces suben los precios y se genera esa cuestión que podemos llamar espiralada y esa cuestión que se denomina espiral de precios y salarios. Entonces, la proporción de acuerdos salariales indexados fomenta esa espiral de precios y salarios. Si vos tenés una economía en la cual todos los salarios están indexados, esa espiral va a ser infinito. O sea, lo estamos pensando como en términos muy abstractos, ¿no? Pero digo, si todos los salarios giran a la par de la inflación
la cuestión y el poder de negociación sigue siendo más alto de los trabajadores, van a costar, en cada ciclo va a haber un aumento de los salarios, un aumento de los precios, y eso va a terminar generando una inflación constante, ¿no? Después de eso, más allá de que acá no lo profundizamos tanto, se puede trasladar a un montón de casos concretos, ¿no? Como en Argentina hoy en día, que es un país que tiene, ¿no?, una inflación súper, no sé, no te altera tanto la función de la moneda, pero sí tiene una inflación mucho más alta que en el resto del mundo, y una inflación que se suele plantear como un problema. Bueno, esta cuestión de los salarios indexados, de cómo entra el juego, la espiral de precios y salarios, toma una importancia relativa más alta. Nada, para tenerlo en cuenta, y la expresión algebraica de la cuestión de los salarios indexados la podemos encontrar acá, ¿no? Observamos que si esto es 1, la diferencia de inflación, es decir, la variación inflacionaria, tiende a 0, tiende a infinito en realidad, perdón, tiende a infinito, digo, dividimos por 0, entonces esto va a tener infinito, entonces si todos los salarios están indexados, es imposible que detener la inflación, en cierto sentido. No es, yo creo que es más importante el concepto que el desarrollo algebraico con esto, pero bueno, esta fórmula está bueno tenerla en cuenta. Y por último, ya para cerrar esta cuestión de la ley, la curva de Phillips, planteamos en conjunto la idea de inflación, producción y desempleo. Acá lo más importante son los dos primeros puntos, tal vez, el de curva de Phillips, que lo acabamos de desarrollar, es todo el planteo que estuvimos haciendo, que contempla tanto la curva de Phillips original como la curva de Phillips ampliada por expectativas. Y un segundo planteo, que es esta cuestión de la ley de Okun, que nos plantea una relación entre el crecimiento del producto y la variación del desempleo, ¿no? Nosotros partíamos de una curva de Phillips que nos cuenta, nos desarrolla la relación entre el desempleo y la inflación. Bueno, la ley de Okun viene a explicarnos la relación entre el crecimiento del producto y la variación del desempleo. Entonces, partimos de nuevo del primer supuesto que habíamos dicho hace un rato. La función de producción nuestra es que por cada trabajador aumenta proporcionalmente el producto. Productividad constante. Seguíamos lo mismo, ¿no? El empleo, esto, bueno, como decíamos, genera que el empleo sea proporcional al producto. Segundo, decimos que la cantidad de trabajadores L es constante. Entonces, al álgebra que llegamos, a la expresión que podemos desarrollar, es que la variación de desempleo, es decir, desempleo en T menos el desempleo en el periodo pasado, en T menos 1, es igual a menos la expansión del producto. ¿Para qué nos sirve esto? Repetimos, la diferencia entre el desempleo es igual al menos, esto es una cuestión de que estamos mirando la diferencia, entonces este menos tiene que estar, es menos G y T, es justamente la tasa de crecimiento del producto. Es decir, si tenemos una tasa de crecimiento del 10%, va a haber una caída del desempleo proporcional del 10%, ¿no? Por eso está este menos, porque justamente el desempleo cae 10%. Con eso entonces podemos sacar un nuevo concepto, como teníamos el concepto de el desempleo natural, para ese desempleo que no se le da la inflación. Tenemos también un concepto nuevo de tasa de crecimiento natural, que es aquella que mantiene la variación de desempleo en 0. Y estos dos conceptos están completamente relacionados. Digo, la ley de Okun no es una cosa aparte de la curva de Phillips, sino que ya podemos observar que tiene una relación bastante directa. Si nosotros decíamos que la inflación se mueve en base al desempleo y decimos que el desempleo se mueve en base al producto, entonces podemos trazar una relación en eso, en estas cuestiones de la tasa de crecimiento natural con la inflación. Incluso la tasa de crecimiento natural genera que la inflación se mantenga constante, genera una tasa de desempleo natural, o no, pero si partimos del equilibrio, si partimos del natural, decimos que sí, entonces termina generando una inflación constante. Básicamente es eso. Acá hay un gráfico que el logo tomaba, si no recuerdo mal, este es un gráfico de Blanchard que toma algunos casos en Estados Unidos sobre la relación entre el desempleo y el crecimiento del producto para demostrar esta cuestión, ¿no? Entonces traza esta relación que muestra que es negativo. No es proporcional porque nosotros acá estamos asumiendo que hay una A, que es la productividad, que es 1. En la vida real, en los países, la productividad no es 1, depende de otro montón de factores, entonces vemos que no es 1 a 1 la cuestión, pero mantiene una cierta relación. Bueno, justamente esa cuestión
venimos a representarla en B, que a su vez B nos representa otra cosa. O sea, vamos a avanzar un toque. Entonces, profundizamos la ecuación, decimos que la variación de desempleo que estábamos viendo es igual a la diferencia entre a la diferencia entre la tasa de crecimiento y la tasa de crecimiento normal. Incluimos esta variable de tasa de crecimiento normal, como habíamos dicho, como esa que no acelera el desempleo. Y no es necesariamente cero, o sea, la tasa de crecimiento normal depende de un montón de factores que se estudian más cuando estudiamos a largo plazo, que son, no sé, el desarrollo tecnológico, la cantidad de inversión en investigación, generalmente influye en eso positivamente, no sé, un montón de cosas. Pero el fin es que incorporamos una nueva variable que nos determina cuánto se traslada de la diferencia entre el crecimiento en T y el crecimiento normal hacia el desempleo. Esto no es lineal, a su vez por dos cuestiones. Primero, atesoramiento de trabajo. Atesoramiento de trabajo nos referimos a que no siempre la empresa prefiere echar aunque tenga menores ingresos. Digo, esto lo podemos abstraer hacia lo concreto, lo podemos abstraer, perdón, lo podemos abstraer hacia un caso específico de una empresa, pensamos en la cual baja el producto, hay un crecimiento negativo del producto, entonces tendemos a pensar que lo va a echar, entonces va a aumentar el desempleo, pero tal vez no lo echa porque al echarlo considera que le sale más caro que mantenerlo. Básicamente eso, llevado a un concepto, es lo de atesoramiento de trabajo. Es decir, no dependen, algunos puestos de trabajo no dependen de la ganancia de la empresa, sino que por ahí le conviene a la empresa mantener a su trabajador más allá de que tal vez esté produciendo pérdida en ese momento. Esto, bueno, nada, es bastante subjetivo y depende de otras cosas, pero para tenerlo en cuenta. Y hay una segunda cuestión por la cual decimos que B es necesario, beta es necesario, que es esto que lo vemos cuando estudiamos las tasas del mercado de trabajo, la diferencia entre PEA, población total, esa cuestión que llamamos metodológica, nos genera que no todos los empleos nuevos son ocupados por gente que estaba contemplada como desempleada. Es decir, si yo soy estudiante y no estoy trabajando, estoy fuera de la PEA, no estoy contemplado dentro de la población económicamente activa, entonces si agarro un trabajo que se desocupa, no disminuye el desempleo. Bueno, este es el caso. Son cuestiones medio boludas esto de asesoramiento de trabajo y esta metodología, no hacen al tema central, pero para tenerlas en cuenta en el desarrollo de la ley de Okun final, que es este. Y por último, esto de la demanda agregada, la verdad es que no viene tan al caso, lo dejamos planteado como una cuestión para cerrar estos tres ejes, que es que el aumento del producto viene acompañado de un aumento de la cantidad real de dinero. Este aumento de la cantidad real de dinero influye en el aumento de precios y está completamente relacionado al aumento de precios. Entonces, cuando aumenta la demanda de bienes, decimos que aumenta la demanda de dinero, y al aumentar la demanda de dinero, si se mantiene constante la oferta, eso puede generar efectos en los precios y puede generar efectos en la tasa de interés y todos los desplazamientos que hay. Esto está bueno más pensarlo en términos de ISLM o ADA y a su modelo, cómo termina estando relacionado con esta cuestión de tanto la idea de Okun como la curva de Phillips. Es más para tenerlo presente. Entonces, lo que nos lleva, lo que sí nos viene más al caso es esta cuestión de que el crecimiento del producto, GIT, el crecimiento de la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento monetaria menos la inflación. Es decir, nosotros, como veníamos diciendo, la tasa de crecimiento tiene que estar acompañada de una masa monetaria real, la inflación disminuye la tasa monetaria real, ¿no? La tasa monetaria real es la cantidad de dinero dividido precios. Si tenés más inflación, tenés que aumentar más la cantidad de dinero. Nada, la conclusión de esta relación que podemos hacer. Y hasta acá es básicamente curva de Phillips, no va mucho más allá. Yo esto lo hice basándome, como decíamos en la introducción, en el tema de Blanchard y una nota de clase de la cátedra de Darío Rossignolo. Tal vez en otras cátedras, no sé si verán algo más profundizado, no sé si alguno o alguna tenía alguna duda particular sobre esto. Si no, esto sería curva de Phillips. Y nada, voy a dejar de grabar así no se hace más largo.